Hola chicos, ¿cómo andan? Como verán, estamos haciendo un repaso rápido de los temas de segundo, como para que los conceptos más importantes les queden, como para verlos en tercero y en cuarto. Las dos primeras clases vimos algunos temas de evolución y en esta clase vamos a empezar a ver estructura y función de la célula, que son temas que van a seguir viendo en tercero y en cuarto. Entonces me interesa que los entiendan o para que no estén tan perdidos en los años siguientes. Sobre todo en esta clase voy a explicar qué cosas pretendo que hagan en el trabajo práctico. Es un trabajo más de indagación, de ver qué ideas tienen sobre lo que es una célula y qué entienden cuando ven una foto de una célula. Entonces, más que nada, quiero que entiendan cómo hacer el trabajo práctico. La clase que viene vamos a ver bien las estructuras y funciones una por una. Me estaba distrayendo porque acá en la actividad 1 me quedó cortado el texto, pero bueno, no importa, igual ustedes lo van a tener en el trabajo práctico y yo ahora lo voy leyendo del trabajo práctico que tengo en la compu y en todo caso después lo leen ustedes. Bueno, lo que van a tener que hacer en la actividad 1 es como para ver qué ideas tienen ustedes de lo que es una célula, de lo que vieron en primero o de lo que vieron en la primaria o en alguna película, en algún libro, en internet, ¿sí? Que lo que les pido es que ustedes dibujen de la manera más precisa una célula, según la idea que tengan ustedes, y lo dejen ahí porque después con las otras preguntas vamos a ir viendo ese dibujo y viendo si le faltaron cosas o no, ¿sí? Es solamente eso, es que hagan un dibujo como les parezca a ustedes, sin buscarlo en internet, sin nada, ¿sí? O sea, lo que recuerden. Si no se acuerdan nada y no pueden hacer el dibujo, bueno, no lo hagan. O sea, si no tienen absolutamente ninguna idea de qué es una célula, déjenlo en blanco. Si más o menos piensan que la célula es así o asá, tiene esta forma, traten de hacerlo. Lo que ahora voy a seguir hablando de células, así que lo que les recomiendo es que en todo caso le pongan pausa al video o no lo sigan mirando, hagan el dibujito y después le vuelvan a dar pausa y continúen con el video, que ahora voy a explicar algunas cosas, no muy en profundidad porque lo voy a dejar para que lo hagan ustedes en el trabajo práctico, pero lo voy a explicar las cosas que yo pretendo que hagan, como les decía antes. Bueno. Primero, para poder ver una célula, en general lo que se usa es un instrumento que es el microscopio, ¿sí? Que como ustedes ven en este dibujito que está acá, este microscopio funciona con una lupa, en este caso, ¿sí? En el que está acá, que dice que tiene un foco, tiene un foco, tiene una lamparita que ilumina, pero en este verde que está acá tiene una lupa. Esa lupa concentra la luz y esa luz va a pasar por unos aparatos ópticos que también la va a concentrar y le va a dar ciertas características para que después en esta parte de acá, que es el microscopio en sí, la luz va a pasar a través de unos lentes que son los que están dibujados en celeste y eso va a ir aumentando cada vez más la imagen. En general, la mayoría de los microscopios en el lente de acá arriba aumenta 10 veces el tamaño de la imagen. Y en los lentes de acá abajo, si se fijan, acá hay una óptica, acá hay otra, y acá también se ven lo que se llama objetivos. Esos objetivos hay varios que se pueden girar y se pueden ir cambiando y se puede aumentar la amplificación que hace el microscopio. Más o menos entre 10 veces, entre 100 veces y 1000 veces. El que aumenta menos aumenta 100 veces el tamaño de un objeto y el que aumenta más aumenta 1000 veces el tamaño de un objeto, ¿sí? Y más o menos con esos aumentos nosotros vamos a poder ver células u otros microorganismos, ¿sí? A través del microscopio óptico. Ahora, hay una cuestión. Acá hay 4 imágenes del mismo tipo de células. Esto es catáfila de cebolla, es la pielcita
que tiene la cebolla entre capa y capa, ¿sí? Es una pielcita muy fina, que lo que tiene de bueno, yo cuando esta clase la doy en el aula, lo que hago es que lleven una cebolla, la cortamos, le sacamos esa catáfila, la teñimos, la ponemos en un microscopio y la miramos. Como ahora no tenemos la posibilidad, yo les muestro las fotos y vamos a pensar qué cosas se ven con esta foto. Lo que tiene bueno esta catáfila de cebolla es que como es muy finita, se puede ver perfectamente al microscopio sin hacerle demasiados tratamientos. Cuando tenemos un tejido que no es tan fino como una parte del cuerpo, ¿sí? de un animal o de una persona que se le saca un pedacito de un tejido para hacer un estudio en el laboratorio, se tiene que cortar con un aparato que se llama micrótomo, que corta como si fuese una feta de fiambre, pero muy fina. ¿Sí? Es un aparato especial, muy afilado, que permite cortar láminas muy finas, y esas láminas se tiñen y se ven al microscopio. Las fotos que tenemos acá, hay dos que están teñidas. La primera está teñida con una técnica que se llama hematoxilina eosina. Son dos pigmentos, dos tinturas que le dan color a la célula, una rosa y otra violeta. La segunda está solamente teñida con eosina, y las otras dos, la 3 está observada con un microscopio con una característica especial que observa la luz polarizada. Es una técnica para mirar células sin teñir, no importa cuál, no les voy a pedir, tampoco les voy a pedir que se acuerden los nombres de las tinturas o las técnicas, ¿sí? O sea, solamente es para ver cómo se observa en el microscopio. Y la figura 4 es un tejido sin teñir, sin hacerle ningún tratamiento. Hay una cuestión que quiero que tengan en claro, que es que esta burbujita que se ve acá en el medio no es una célula, no es ninguna estructura, solamente es una burbuja de aire, ¿sí? Es lo que se conocen como ficciones de técnica, ¿sí? Es una burbuja de aire que que aparece por un error al hacer el preparado histológico. Cada célula son estos rectangulitos, o en esta célula de acá, en esta foto de acá, esa, o acá sería esta. Cada una de esas es una célula, ¿sí? Cada contorno que se ve de color es una célula. Y fíjense que hay células que tienen un puntito adentro o no lo tienen. A ver si me faltó algo que decir. No, ya está. No les voy a decir ninguna otra cosa más. Esperen que leo el trabajo práctico. Sí, bueno, les voy a agregar para que no tengan confusiones. Esos puntitos como S, como S o como S, bueno, ahí le erré, como S, que se ven dentro de la célula son los núcleos. Y esos contornos que tienen las células son las paredes celulares, ¿sí? Esas son las únicas dos estructuras que se ven en la célula. Cuando veamos la célula, o si ustedes vieron ya alguna vez célula y le hicieron hacer un diagrama de la célula en la carpeta, habrán visto que hay un montón de otras estructuras celulares dentro de la célula. Pero acá estamos viendo solamente esas. Muchas de las estructuras celulares no las vamos a poder ver. Y hay muchas de las cosas de la célula que no vamos a poder ver en el microscopio. Y de hecho, acá hay una cuestión que les quiero aclarar, que cuando ustedes ven esas imágenes de células en los libros, en internet, esos dibujos que muestran todas las estructuras internas, en realidad eso es lo que se llama un modelo didáctico o un modelo científico. Las células no son así, no tienen esos colores, no tienen esas formas, son solamente dibujos de células que sirven para poder explicar cómo es una célula. Las células pueden tener muchas formas distintas, no necesariamente la que aparece en el libro, y las organelas internas no suelen tener el color que suelen marcar los libros, ¿sí? Solamente se colorean y se hacen coloridos muy llamativos, primero para que sea llamativo, para que sea atractivo a la vista, y después para poder diferenciar una estructura de la otra, ¿sí? Acá en esta foto solamente estamos pudiendo ver el núcleo y la pared celular, ¿sí?
Y podemos ver el contorno de la célula, la pared celular, porque estas son células vegetales, son células de cebolla. Las células animales no tienen pared celular, están envueltas por lo que se llama una membrana celular, pero esa membrana celular es tan chiquita que no se puede ver en el microscopio. Entonces probablemente no podamos ver el límite entre una célula y otra. Ahora más adelante vamos a ver fotos de células animales para que vean la diferencia. La otra actividad que quiero que hagan, también me salió el texto acá cortado, pero ustedes lo tienen en el trabajo práctico, es esperen que me fijo, el ítem C de la actividad 2, ¿sí? Que lo que dicen es que imaginen cómo debería ser la maqueta de un objeto que tengan cerca cuando se lo agranda 400 veces. Para ello midan ese objeto, supónganse que tienen un lápiz, una goma, no sé, algo que tengan arriba de la mesa, un vaso, lo que quieran, lo miden con la regla. Supónganse que no sé, tienen una goma que mide 3 centímetros. Entonces lo miden con la regla, mide 3 centímetros. Lo multiplican por 400 y les va a dar el tamaño que tendría esa goma si fuese 400 veces más grande. ¿Para qué hacemos esto? Fíjense que las células que yo les había mostrado antes están fotografiadas con un microscopio que las aumentó 400 veces el tamaño. O sea que en realidad estas células son 400 veces más chicas. Para que entiendan bien el tamaño que tiene esta célula, vamos a hacer esta tarea de imaginación, de imaginarnos un objeto que tengan arriba de la mesa que mida 400 veces más, ¿sí? Como para que se den cuenta cuánto se agrandaron estas células. Es solamente para eso. Y después compárenlo si, por ejemplo, dirían que esa goma tendría el tamaño de un auto, un edificio, lo que sea, según el valor que les da. Una cuestión, el tamaño les va a dar en centímetros. Quizás les va a dar, por ejemplo, si es una goma que mide 3 centímetros, 3 por 4 son 1200 centímetros, no nos va a dar una idea muy acertada de cuántos son 1200 centímetros, qué sé yo. Pero si le sacamos 2 ceros a centímetros, nos queda en metros. Entonces, cuando hagan la cuenta, 3 centímetros por 400 les da 1200. Le sacan 2 ceros, me daría que mide 12 metros. Bueno, ¿qué otra cosa, con qué pueden comparar ustedes una goma de 12 metros como para tener una idea del tamaño que tendrían? ¿Sí? Una vereda mide aproximadamente 7 metros y medio, 8 metros. Podría ser que sean casi 2 veredas, por ejemplo, por dar un ejemplo. La idea es que ustedes se imaginen, no sé, tienen un lápiz y que se lo imaginen así de grande como se ve en esa foto. Como para darse cuenta lo pequeñas que son esas células que les mostraba antes, comparadas con estas células que están aumentadas 400 veces. Si yo aumentara 400 veces un lápiz, vería un lápiz de ese tamaño comparado con esas personas. Entonces, eso me sirve para tratar de imaginarme. Una de las cosas más complicadas que tiene esto de la microbiología, de ver estructuras celulares debajo del microscopio, es tratar de imaginarnos el tamaño que tienen, que son muy chiquititas. Una vez que entendemos eso, podemos entender, por ejemplo, que dentro de nuestro organismo haya células... Esperen que... sí, estoy grabando. No, tenía la duda, se me había corrido el relojito, no sabía si estaba grabando o no. Tengamos la duda de si nosotros estamos compuestos de células, cuántas células tiene nuestro cuerpo. Ese tipo de preguntas se resuelven un poco más cuando entendemos el tamaño que tienen las células, ¿sí? Bueno, pasamos a lo siguiente. Después, yo lo que les pido también es que investiguen en internet o en un libro qué estructuras diferencian una célula eucariota de una célula procariota, de una célula vegetal o de un animal, ¿sí? Esas 4 células. Si quieren pueden armar un cuadrito donde van a poner, por ejemplo, les doy una de las respuestas, las células procariotas no tienen núcleo, las células eucariotas sí tienen núcleo, entonces pueden poner células procariota, eucariota, animal y vegetal y ponen núcleo. Las procariotas no tienen, la animal sí, la vegetal sí, ¿sí? Así pueden ir
armando un cuadrito comparándolo. No les pido que los definan, ni qué es el núcleo, ni qué es la pared celular, ni qué es la membrana plasmática, ni el citoplasma, ni nada, solamente que pongan los nombres, ¿sí? Definirlas y entender cómo funcionan esas estructuras lo vamos a hacer la clase que viene. Y esto es para que ustedes puedan pensar un poco qué estructuras se ven en estas imágenes que yo les pongo acá, ¿sí? Yo les voy a poner estas tres imágenes. En el punto F les voy a pedir que marquen las estructuras de estas imágenes. Estos nombres que están acá son solamente nombres de esta célula en particular, porque esta célula en particular es una neurona. En realidad se llama célula de Purkinje, es un tipo de neurona, ¿sí? Y ahí les marca ciertas estructuras. Yo no les pido que marquen esas estructuras, sino las estructuras que tienen al ser una célula. Y lo que vamos a poder ver, les voy a explicar yo estas tres imágenes, porque les va a ser complicado si no entender, como que uno se tiene que hacer el ojo microscópico, digamos, para entender qué figuras ven. Primero, lo que les digo es que estas tres fotos están teñidas, ¿sí? Como habíamos visto con las células de la catáfila de la cebolla, esas células de cebolla estaban teñidas para que yo pueda observar esas estructuras. Acá también estas células están teñidas con distintas tinturas, porque depende el tipo de tejido que yo estoy mirando, se tiñen con distintas tinturas que realzan ciertas cosas que tienen esas células. Esta primera célula que ven marrón, que era una neurona, está teñida con una técnica que se llama negro Sudán, es un nombre medio raro, pero lo que tiñe son las grasas, y como en las neuronas hay muchas grasas, los axones de las neuronas, que es por donde se transmite el impulso nervioso, están forrados de grasa que funciona como un aislante para que no haya como una especie de cortocircuito con las otras neuronas. Y lo que podemos ver acá es el núcleo, que es ese punto negro. Acá habría otro núcleo de otra neurona, ¿sí? Y no vamos a poder ver exactamente el límite de la neurona. Supónganse que podría estar por acá, pero en realidad es una especulación. Yo no lo puedo ver porque yo no sé bien dónde empieza y termina la neurona, porque justamente lo que yo les decía, esta es una célula animal que no tiene una pared celular que se podría llegar a teñir, tiene una membrana plasmática, y yo esa membrana plasmática no la puedo teñir, no la puedo ver en el microscopio óptico, que es el que estamos usando. Hay otros microscopios que no los vamos a ver en este año, quizás les muestre alguna micrografía más adelante, pero no me voy a detener en eso, que es el microscopio electrónico, que sí se puede ver estructuras mucho más chiquitas como la membrana plasmática, pero acá solamente vamos a ver fotos de microscopios ópticos. Yo sé que por acá va a estar el citoplasma, que es la estructura en la que están flotando todas las organelas, que después más adelante vamos a ir viendo, pero yo en principio no podría ver más. Voy a borrar un poco todo eso y les marco otra vez. Entonces, lo que voy a poder ver es el núcleo, y yo voy a saber que por acá va a estar el citoplasma. No voy a poder saber ninguna otra cosa. En esta otra imagen, esta que es rosada, es una imagen. Todas estas células animales no son células humanas. En general, estas micrografías se sacan de ratones. Se suele usar para que los estudiantes de medicina, por ejemplo, estudien los tejidos y vean qué forma tienen. Después, a veces sí se hacen preparados de células humanas, por ejemplo, si quieren estudiar, si yo tengo me sale un bulto acá, quieren saber qué es ese bulto, entonces bueno, sacan el tejido, lo tiñen de esta manera y tratan de ver si hay alguna alteración en las células o algo. Estas en general son de ratones. Esta imagen rosada es de la mucosa respiratoria de un ratón. Los circulitos violetas, todos estos circulitos violetas que se ven acá abajo, son los núcleos celulares.
yo no voy a poder ver la separación entre una célula y otra, no sé dónde está. Cada núcleo es una célula, pero yo no sé dónde empieza y dónde termina una célula. Y estas células en particular son unas células que se llaman caliciformes porque tienen como forma de cáliz, así, ¿sí? Y lo que contiene ese cáliz es básicamente moco. Y el moco es una proteína, ¿sí?, que produce el cuerpo, que recubre todo mi tracto respiratorio y lo que hace es arrastrar el polvo y los patógenos que yo pueda respirar. Me los trago, aunque les parezca una asquerosidad, uno traga mocos todo el tiempo, esa mucosidad se va tragando, llega al estómago y los ácidos del estómago degradan el moco y degradan los patógenos, entonces funciona como una defensa, ¿sí?, del cuerpo. Y estas manchas rosadas son justamente ese moco contenido dentro de estas células, ¿sí? Ese moco está contenido en una estructura que se llama vacuola, ¿sí? O depende, pueden ser vacuolas o pueden ser vesículas de excreción, pero vamos a llamarlas vacuolas, y esas vacuolas o vesículas de excreción son las que van acumulando el moco hasta que en algún momento, por alguna señal, de repente esa célula se encuentra con, o sea, recibe una señal para defenderse, entonces lo que hacen es liberar más moco y por ejemplo, si hay un virus, una bacteria, una partícula de polvo, de polen o lo que sea, ese moco va a ir limpiando el tracto respiratorio. En esta imagen no se va a ver, pero en la superficie, o sea, se ve en la imagen, quizás cuando ustedes lo impriman o lo vean en el trabajo práctico lo van a poder ver, pero hay como unos pelitos acá en la superficie de las células que son cilias, que lo que hacen es moverse de determinada manera, entonces van arrastrando el moco, se mueven como con ondas, y lo que van a hacer es ir arrastrando el moco hacia el tracto digestivo, ¿sí? Bueno, y la última imagen es esta otra que tiene estos colores celestes y rojos. Es una tinción que se llama... las células que están arriba se tiñeron con hematoxilina, que es una tinción violeta que tiñe a los núcleos, por eso es que se usan distintos pigmentos. Y las proteínas, los mocos y otras partes de la célula fueron teñidas con eosina, ¿sí? En realidad se tiñe con las dos cosas y el pigmento tiñe algunas cosas sí y otras no. Los núcleos se tiñen con la hematoxilina, el moco o las proteínas se tiñen con la eosina, entonces yo así puedo teñir distintas partes de la célula y ver distintas estructuras. Pero, por ejemplo, acá solamente pude ver dos, ¿sí? Las vesículas de excreción con el moco y los núcleos que tienen un ácido, el ácido desoxirribonucleico, palabra para el ahorcado, buenísima. Y ese ácido se tiñe con esa hematoxilina. Entonces yo puedo teñir distintas partes de la célula con distintos pigmentos y ver distintas estructuras. Les decía, en esta célula de acá, esta que es media magenta, rosa y azul, cada una de estas es una célula. Esta es un pedacito de hoja, ¿sí?, de una hoja de una planta. Cada una de estas es una célula. Los circulitos, los contornos azulados son las paredes celulares, y los circulitos rosados que se ven adentro de alguna de las células son los núcleos celulares. Algunas de las células, como esta, no tienen un núcleo adentro. Eso puede ser porque esa célula esté muerta o porque cuando se cortó esa lámina finita que yo les digo que se tiene que cortar para hacer el preparado, se cortó la parte que tenía el núcleo. Entonces el núcleo no aparece en la imagen, ¿sí? Quedó como en la mitad de la célula y no se ve en la imagen. Hay una cuestión que lo vamos a ver en profundidad en la clase que viene. Las células son esféricas y yo lo que veo acá es un corte de la célula. Por eso yo lo que les digo, las vemos como redondas, pero en realidad es tridimensional, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver más en profundidad la clase que viene.
Y sí, ahí ya terminé de explicar todo. Después de ver todo esto, de cómo se tiñen, de que ustedes hayan anotado algunas otras estructuras que investigaron en los libros o en internet, yo le hago un par de preguntas más, que es, por ejemplo, qué estructuras no se pueden observar y cómo pueden explicarlo. Tiene que ver con esto que yo les decía de las tinciones. ¿Y qué le agregarían al dibujo? Bueno, eso va a depender qué dibujo hicieron, ¿sí? Probablemente después de ver todo esto, de ver núcleos, de ver citoplasmas, de ver paredes celulares, quizás al dibujo de su célula inicial, que yo les había dicho que pongan pausa al video porque después les iba a explicar todo eso, haya que agregarle algún otro dato, algún otro detalle. Entonces hacen el dibujo, ¿sí? Le agregan otra vez algunos detalles, o me lo explican en un texto, como quieran ustedes. Dicen, yo le agregaría el núcleo, esto, lo otro. Sí, depende qué dibujo hayan hecho. Quizás ustedes hicieron un dibujo brillante de la célula donde estaba el núcleo, donde estaba todo, entonces no le tienen que agregar nada. ¿Sí? Entonces ponen directamente, no le agregaría nada. Eso queda a decisión de ustedes. Así que bueno, este es todo el trabajito práctico del día de hoy. Pónganse las pilas con completar los trabajos. Si ustedes no hacen los trabajos ahora, todo esto está en un trabajo integrador que van a tener que hacer de todas maneras después, así que pónganse las pilas y completen estos trabajos, así no lo tienen que hacer después el año que viene todo junto apurado, porque piensen que el año que viene, si ustedes van a pasar a tercero, ustedes si no tienen esto completo, van a tener que estar cursando tercero y además haciendo los trabajos prácticos que deben de segundo. Entonces, lo que les conviene es hacerlos ahora, ¿sí? Tercero lo cursan normalmente sin estar apurados por los trabajos prácticos. Bueno, los dejo. Cualquier cosa me pueden preguntar o por el mail, que es profesorbarral, ¿sí? @gmail.com, que ya se los había dado antes, o me pueden preguntar vía WhatsApp por medio de la preceptora, o si quieren, allá hay varios chicos que se anotaron en el Classroom. Anótense en el Classroom y me pueden consultar mediante mensajitos por el Classroom, que yo les puedo contestar con audios o con textos o como sea, y los voy ayudando a completar los trabajos prácticos. Bueno, que espero que anden bien y les mando un saludo. Nos vemos en el próximo video de la próxima clase.